¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, a todos mis hermanos, los conozca o no los conozca, en todo el mundo. Y mis hermanos son los espirituales, los que son obedientes, los que están en la cruz. Deseo de todo corazón que la bendita presencia del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y esta bendita paz, este bendito ejemplo esté en nuestro corazón todos los días, en el Evangelio, en la palabra, para poder caminar conforme al pacto, conforme a lo que nos llamó Dios y poder ser acreedores de todas las riquezas, de la paz, del gozo, de la confianza y de la esperanza viva que está prometido para todos los entendidos. Me pongo a los pies de Cristo para proseguir con la enseñanza número 45 de Proverbios, habiendo ya orado por todos ustedes, por los suscriptores, por los que van dando un seguimiento, tanto aquí en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Ecuador y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con Proverbios, capítulo 16. Ayer terminamos el capítulo 15. Palabra de Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Efectivamente, entra el pecado al mundo por un hombre, por el pecado entra la muerte, se aleja la sabiduría, se aleja a Dios, que es la muerte, se aleja esta lengua y entra los caminos del diablo, la sabiduría del adversario, los caminos del hombre, en su opinión, en sus disposiciones, en cada nación, en cada cultura, ejercen su ley, ejercen su cultura, y así del hombre son las disposiciones del corazón. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el corazón representa siempre una consagración a algo. Y cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y entró también la disposición en el corazón del hombre, pues cada uno tomó su ídolo. Por ejemplo, el boxeador da su vida para entrenar todos los días, para llevar un título, el futbolista de igual manera, etc. Entonces, del hombre es la disposición. Cada uno hace lo que se le pega la gana. Pero cuando vino Cristo, cuando vino Dios, entonces dijo Cristo, yo soy el lenguaje, yo soy el verbo encargado, yo vengo, el verbo encarnado, yo vengo a hablar únicamente lo que mi Padre dijo que hablara, y entonces aquí entra, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Porque todas las dudas que teníamos acerca de esos caminos, acerca de la vana manera de vivir, la que recibimos de vuestros padres, y venimos con una credulidad, con un interés de querer saber este camino y de preguntar y cuestionar todas las dudas, entonces la respuesta con razonamientos fue de Jehová. Alabado sea Él. Dice en el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, usted le pregunta a alguien que por qué es homosexual y para él no es malo, para él es algo normal, igual a una lesbiana, igual a un boxeador. Le dice usted que por qué dedica su vida a entrenar y a dejar estudios y escuela, porque generalmente los los boxeadores no tienen títulos de alguna profesión. Digo, son profesionales en el boxeo, pero hasta ahí. O de un futbolista.
Y usted le dice, oye, para el hombre todos los caminos son derechos, en su opinión, en su propia opinión. Ahí entra lo que Dios prohibió en el Edén a Eva y Adán, o Adán y Eva, que fue comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y sí, a mí me parece bien ser homosexual, a usted no. Ahí entra la ciencia del bien y el mal. A mí me parece bien el ser futbolista, a usted doctor. No, usted no está de acuerdo conmigo, usted tiene su opinión, yo tengo mi opinión, pero en la opinión de usted y la mía son limpios nuestros caminos. En nuestra propia opinión, claro que cuando llega Dios por medio de Cristo Jesús y dice que la sabiduría de este mundo, que los caminos del hombre, todos estaban errados, que no es para lo que Dios nos había cableado. O sea, ninguno de los millones de seres humanos que en sus razonamientos y en su opinión pensaban que sus caminos eran rectos y eran limpios, cuando vino Jesús dijo que todos éramos pecadores, que todos estábamos muertos, que todos estábamos en tinieblas, por otros caminos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo pensé, antes de ser cristiano, que lo que hacía estaba bien, que lo que había logrado estaba bien. Ya tenía yo una esposa, tenía un hijo, ya tenía una casa, ya tenía yo pues dinero ahorrado. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que era un hombre de bien, en mi opinión. Cuando vino Cristo Jesús, como dice la palabra, cuando me llamó Dios y fui humilde para aceptar, entonces esta bendita palabra me cargó de pecado. Me enseñó que los caminos que yo hacía no eran los de Dios y no los conocía. Como en Efesios capítulo 2 dice, que nosotros antes estábamos ajenos al pacto, ajenos a esta bendita palabra, a este maná del cielo, que no teníamos dirección, que estábamos errantes todos. Entonces, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Dice, pero Jehová pesa los espíritus. Y claro, yo entro por la puerta del redil. Me vuelvo un ser espiritual y no le doy la razón al único que es sabio, porque la palabra de Dios dice, el que hable, hable conforme a las palabras que están aquí en la Biblia. Cualquier consejo, cualquier razonamiento que no esté dentro de la Biblia, aunque parezca bueno, aunque parezca derecho, es pecado, no es de Dios. Entonces, hay muchos cristianos que entraron por la puerta del redil y escuchan la palabra cruz, escuchan la palabra comer de la carne y ellos dicen, no, yo no creo que sea tan malo que yo trabaje o que deje mi casa o que deje padre, madre por seguir a Cristo. Yo no creo que sea malo esto. Ok, la Biblia dice una cosa, pero el hombre es limpio en su propia opinión. Pero Dios va a pesar los espíritus porque este pacto es de fe. Este pacto es de venir a la bendita palabra y este pacto cuando yo vine, todo, fíjese bien lo que le voy a decir, todo, absolutamente todo lo que hacía yo en mi vida cotidiana, y no nada más yo, sino todos los seres humanos, no tenía nada que ver con el camino para lo cual Dios nos diseñó, para lo cual Dios nos hizo. Nada que ver. Dice la palabra, no hay uno que adore a Dios, no hay uno que glorifique a Dios. Su garganta es veneno de áspid, ni siquiera uno. Y sí, la bendita palabra lo dice, ¿verdad? Que el imperio lo tuvo Satanás, el imperio de la muerte, todos estábamos en ignorancia y Dios nos dio una cabeza para regresarnos lo que perdió Adán y Eva. Entonces, es muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, saber que en este pacto, el bautizo representa dejar mi sabiduría, lo que aprendí
según la nación donde haya nacido y las costumbres, las culturas, que no tienen nada que ver con la vida, dejarlo todo, morir, decapitarme, simbólicamente, dejar mis razonamientos, mi cabeza y todo eso, y ser cuerpo de Cristo, y ser o aceptar la cabeza, que es el sabio. Porque si usted hace eso, entonces lo va a sacar de todos los caminos engañosos, de toda la vana manera de vivir en que estuvimos. Y entonces, si usted se deja guiar con el único sabio, que es la cabeza de Cristo, entonces va a tener vida. Entonces es muy importante que un verdadero cristiano no usa su mente, no usa el yo creo, no usa el yo pienso, siempre le da gloria a Cristo y siempre utiliza este instructivo. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová va a pesar los espíritus. Al final de los tiempos, Dios nos va a juzgar. Tiene una balanza, ¿sí? Si yo creí ciegamente, aunque me llamen legalista, aunque me llamen exagerado, aunque me digan que yo utilizo siempre la Biblia, porque todos esos términos me los han dicho. Entonces, no me importa. Dios va a pesar los espíritus, porque todo lo que hablo, por lo que me muevo, por lo que vivo, es no con mis razonamientos, ni con la sabiduría del mundo, sino únicamente por la de Dios y la cabeza que es Cristo Jesús, porque yo sé que algún día va a haber un juicio y Dios va a pesar los espíritus. A ver si con mis razonamientos me pareció limpio estar en el mundo, o mejor me los quité y decidí estar en la cruz junto con Cristo Jesús. Dicen en el 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos sean afirmados. Bien, con el conocimiento de la bendita palabra, yo sé perfectamente bien que Dios me compró para una obra. Y me compró a un precio muy alto, no con oro, ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús para ser un esclavo. Me compró por tiempo completo. Me compró para todo el tiempo que esté en el planeta Tierra. Me compró para lavar pies. Me compró para hacer luz. Me compró para hacer sal, claro. Me adiestró. Y si fui manso y verdaderamente le dije Señor, que significa amo, y supe que me había comprado y que mi vida ya no es mía, entonces bien, todas mis obras, se las encomiendo a Jehová para discernir si es lo que me mandó a hacer Dios o es lo que no me mandó a hacer Dios. Todo lo que yo hago y he hecho, le digo, Señor, si es tu voluntad, yo soy esclavo, si es tu voluntad que yo vaya a evangelizar, si es tu voluntad, Señor bendito, que yo vaya pues a cierto lugar a llevar la palabra, si es tu voluntad, bendito Padre, que yo vaya a sacar el dinero que me depositaron en el banco, etcétera. En todo momento voy a encomendar mis obras a Jehová, sabiendo que la obra que nos ha dado como siervos es una herencia, es una bendición, nos lleva a la vida eterna, pero sí hay que discernir y hay que encomendar cada obra que nosotros hacemos, porque nosotros nos vamos a salvar por lo que hayamos trabajado mientras estuvimos aquí en este cuerpo humano. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Claro, si yo le digo a mi Señor, Señor bendito, esto es tuyo, no es tuyo, esto lo puedo hacer, me es permitido, me es lícito, yo no quiero tener mis razonamientos, yo no quiero tener mis propios pensamientos, yo no quiero decir estos caminos para mí son derechos, estos caminos para mí son limpios, mejor te pregunto y encomiendo esta obra, si es tuya o no es tuya, Señor. Claro que yo sé que Dios en todo momento
me va a contestar, ¿verdad? Por eso dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. Dice, tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Porque es muy bueno preguntarle a Dios, aunque en mis razonamientos o en la cultura de donde yo nací o de la nación donde yo nací, sean costumbres y sean hábitos que parecen caminos derechos. Es bueno que antes de practicar, antes de hacerlo, encomendar a Jehová si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Entonces, Él, cuando ve el hambre, cuando ve la preocupación, cuando ve el temor, entonces el mismo Dios te manda revelación por medio de la cabeza que es Cristo Jesús, que es mi pensamiento, para afirmar mis pasos, que es afirmar para que no se salga lo cojo del camino. Entonces, es maravilloso, bendito hermano y bendita hermana, pero hay que tener el temor. Y no hay que aferrarse a algo de decir, yo lo hago y esto es bueno y no creo que es malo porque esto me lo enseñaron y esto lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. No, hay que preguntarle en cada obra que hagamos si es de Dios o es del diablo. Porque también en Hebreos dice la palabra que la madurez espiritual, cuando uno ya es ministro, cuando uno ya enseña la palabra, es discernir entre el bien y el mal. Es poder discernir. Y recuerde que Satanás engaña. Engaña con caminos que parecen derechos, que parecen limpios. Pero recuerde, en nuestra propia opinión. Entonces, si todavía no me he revelado algo, le voy a preguntar a Dios. Y Él va a afirmar mi pensamiento. Le pongo un ejemplo. Tengo 3 meses de cristiano en una sana congregación, sana. Y me enseñan y me dan un tema sobre la música mundana, del por qué, con razonamientos, debo de morir y alejarme de ello. Entonces, yo no comprendí profundamente y yo tengo temor y le pido a Dios, Señor, yo escucho tal música, encomiendo mis obras que hago. Y si es pecado, afírmame, Señor, con la cabeza que es Cristo, que es mi pensamiento, y dame un razonamiento del por qué hasta que quede yo satisfecho para poder salir de esos caminos. Es lo que está diciendo aquí. Encomienda a Jehová tus obras, porque no todas las obras, hay caminos que parecen derechos al hombre, y tus pensamientos serán afirmados. Alabados a Dios. Pero vuelvo a repetir, recuerde, al que tiene temor, al que tiene hambre, al que pide, al que es pobre, dice, al que quiere agradar a Dios, al Padre, dice en el 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es lo que en estas enseñanzas, y cada que Dios me permite enseñar, que lo he repetido mucho, es que Dios nos hizo con un propósito, nos diseñó para algo. Cada cosa, el Todopoderoso, conocido como el Creador de todo, conocido como el que no tiene ni principio ni fin, que es inmortal, pero que hizo un principio y un fin, el Alfa y el Omega, que es su creación y que va a tener un fin. Él nos diseñó y nos hizo para una voluntad suya. Nos hizo con un propósito divino. Claro, antes estábamos en caminos que nos parecían limpios. Antes estábamos en la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros ancestros. Antes estábamos así, en ignorancia. Pero gracias a Dios y a la misericordia de Cristo, nos vino a enseñar que nosotros tenemos un Creador y que nos diseñó y nos hizo para amarlo y para amar, para un trabajo, para una obra,
Entonces es muy importante. Todas las cosas ha hecho Jehová para Él mismo, para algo, para un propósito. De igual manera, a Cristo Jesús lo hizo para sí mismo y todo lo que hizo, lo hizo para su Hijo, para Él mismo, para que le sirvamos, para que tengamos un solo Dios y un solo mediador. Dice, y aún al impío, también Dios lo permitió, también está escrito en la ley, también Dios permitió un pueblo malo que con voluntad propia nosotros decidimos en convertirnos en monstruos o convertirnos en ángeles. Ahí está la voluntad. Dios lo diseñó así, Dios lo hizo así, Dios lo creó así, Dios puso esta ley y aún al impío, el impío recuerde que es el que transgredió el pacto, el que fue comprado y no fue esclavo de Cristo, sino fue esclavo del adversario y engañado por las cosas pasajeras. Bueno, también Dios predestinó, así lo escribió, para el día malo. ¿Cuál es el día malo? Para ellos, el día malo es el día de la llegada de Cristo. El día del, bueno, no tanto de la llegada, más bien el día del juicio final, que va a haber un juicio para todos los seres humanos. Y para el impío va a ser malo. Para nosotros va a ser una bendición. Versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Hemos visto lo que es altivo, lo que es la soberbia, y siempre me enfoco, bendito hermano y bendita hermana, de dónde viene, quién lo trajo, el por qué es eso, y la creación de Dios empezó allá en el tercer cielo con seres espirituales llamados ángeles, arcángel, serafín, querubín y ángeles, para ser mensajeros y para una obra que hasta desde que fueron creados hasta el día de hoy la siguen teniendo y la van a seguir teniendo por la eternidad. Pero también allá arriba hubo rebelión, empezó la rebelión. Entonces, la altivez y la soberbia, este ángel llamado Lucifer o lucero de la mañana, codició. Fíjese bien, allá arriba no había quien lo tentara, no había diablo, no había quien lo seduciera, pero sí codició el ser como Dios. Y también en Apocalipsis nos enseña que cuando Satanás sea encadenado por 1000 años y que Dios reine durante 1000 años, aún sin el diablo va a haber muchos incrédulos que van a pecar, aún sin seducción, aún sin que los esté incitando. ¿Por qué? Porque la codicia viene cuando uno es pobre y cuando ve algo superior y no comprende que Dios, que nadie puede ser como Dios, que Dios es el creador. Y codiciar ser como Dios, porque es lo que codició Satanás, el trono, así lo dice, que Satanás codició, quiso ser como Dios, quiso el trono de Dios, o sea, quiso el poder, quiso que lo honraran, que lo glorificaran, que le aplaudieran, que estuvieran postrados a sus pies, así como el Papa, así como los fariseos en los tiempos de Cristo, que buscaban las saturaciones en la plaza, que buscaban los primeros lugares, que buscaban reconocimientos de los hombres, pues igual como en las iglesias cristianas apóstatas, que los apóstoles y los pastores salen como pavos reales, que les gusta que les aplauden, que se sienten superiores en el púlpito, donde en las congregaciones que no son de Dios y en las construcciones que ellos hacen una parte más alta para que ellos estén y la gente abajo, y ellos estén en un lugar especial. Pues bueno,
ese es un veneno que trajo Satanás cuando fue arrojado, y es un veneno que trajo que es codicioso. Porque cuando Satanás le dijo a Eva, come porque vas a ser como Dios, y Eva fue y también le presentó el fruto del poder, de la riqueza, de ser adorados, pues comieron. Y dése cuenta, bendito hermano y bendita hermana, analicemos, ¿sí? Yo le digo, ¿para qué los seres humanos buscan o qué les da más bien la fama, el dinero y una profesión? ¿Qué les da? Les da respeto, y a la gente les gusta que le digan licenciado, doctor, arquitecto, presidente, diputado, senador. De hecho, ese tipo de gente que está en un nivel educativo mundanamente, habla, se comporta, come y tiene diferentes modales a una persona que vive en el cerro, a un albañil o a una persona humilde. Tienen diferentes comportamientos totalmente. ¿Por qué? Porque la fama, el poder y lo que trajo Satanás los vuelve como dioses. Y eso es lo que codicia el ser humano aquí en el planeta Tierra. La fama, la gloria, el poder, el ser reconocidos, el ser aplaudidos. Cuando nosotros fuimos hechos sirvientes para trabajar en la casa de Dios. Otro ejemplo le pongo para poder nosotros fortalecer esta enseñanza. Yo fui contratado como chofer para trabajar en la casa de un gobernador. Y ahí hay cocineras, ama de llaves, hay servidumbre de limpieza, está el jardinero, está el guardia que cuida la entrada de la puerta, y total, somos 25 elementos sirvientes del gobernador. Dígame si yo puedo ocupar su lugar. Dígame si yo lo puedo matar, quitar de su casa y quedarme con todo. No. Un verdadero siervo que es chofer o que es sirvienta, nunca pasa por su mente. Ella tiene los pies en el pie, que es una sirvienta, que es pobre, que así nació, que nunca va a poder tener eso. De igual manera, el pobre de espíritu, el siervo, no se jacta, sino aquí los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Ahora bien, la bendición de Dios y lo que no quiere Satanás. Aquí me dice Dios que yo me tengo que humillar, que tengo que ser pobre de espíritu, que tengo que ser no altivo ni soberbio, que tengo que humillarme, que tengo que trabajar, que tengo que hacerme obediente, como Cristo Jesús, que se hizo hasta obediente de muros, y luego su Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, ejemplo te he dado, humíllate aquí, pero ¿sabes qué? Te voy a dar algo que Satanás codició y que no lo obtuvo y que él quiere que no lo tengas, porque a ti te ofrezco un trono, una corona, un hombre nuevo, y te ofrezco estar a mi diestra y ser semejante a mí. ¡Wow! Esas promesas a los que han leído, pero los que se humillaron aquí, los que no se dejaron enaltecer, los que no se dejaron aplaudir, porque usted sabe perfectamente bien que ese veneno está en muchísimos representantes que se jactan, que se sienten pavorreales cuando predican, cuando están arriba de los púlpitos, bueno, y que la gente está viéndolos así y aplaudiéndoles. Bueno, entonces, realmente, bendito hermano y bendita hermana, eso lo abomina Dios. Es un veneno que trae Satanás. Yo espero que vaya entendiendo. Trato de profundizar un poquito, resumiendo con versículos bíblicos
cómo empezó la soberbia, cómo empezó la altivez, cómo la trajo con Adán y Eva, cómo es un fruto codicioso, cómo es lo que busca el ser humano y está inclinado, porque a aquel ser humano no le gusta que lo reconozcan como superior, que le aplaudan, que le digan qué inteligente eres, hasta en el mundo, ¿no? A mí que cuando mis amigos me decían, oye, ¿qué carro traes? Qué inteligente, pues uno le gustaba que le dijeran eso. Y así es lo que busca el ser humano, poder y respeto. Entonces, fíjense bien, abominaciones a Jehová, todo, pero fíjense bien lo que dice, todo altivo de corazón, claro. Que para poder ser altivo necesito consagrar mi vida al que me da poder. Necesito darle mi corazón y mi vida al que me engañó, como le dijo el enemigo a Cristo Jesús y lo subió a un monte. En la tentación de los 40 días y le dijo, mira, y ahí está la soberbia y la altivez, le dijo, mira, si me adoras, si me das tu corazón, te voy a dar todos estos reinos. Vas a ser un rey aquí. ¿Y cuántas veces quisieron hacer a Cristo Jesús rey? Aquí abajo. Y Él no se dejó. ¿Cuántas veces? Y Él no quiso. Entonces, es muy importante, Bento hermano, que para poder ser altivo, necesité haber aceptado el pacto de Satanás para darle mi vida. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? ¿Sí me lo da? Sí me lo da. ¿Sí? ¿Pero a cambio de qué? Ahí está el problema. Bien, dice que Dios abomina. ¿Por qué? ¿Por qué abomina? Porque dejaron la cruz para ser humildes y prefirieron deleitarse con los deleites temporales, corruptos, un breve tiempo, y cambiaron la gloria de Dios por incrédulos, por un ratito, por un segundo, por humo que apenas se ve y luego se deja ver aquí en el planeta Tierra. Dice entonces, abominación. Y cuando dice abominación, es que este tipo de cristianos, en automático, Dios los hace a un lado. En automático. Dice, ciertamente no quedará impune el haber transgredido mi pacto, el haber, después de que fuiste comprado, el haber te ido con el adversario, el haber sido una mujer ramera, el haber traicionado a tu esposo, que es Cristo Jesús. Todos esos términos los usa Dios para saber que aquel día es el día de la ira. Y que Dios, dice la palabra, que el juicio empieza primeramente con su casa. Dice en el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bien, este fruto, bendito hermano y bendita hermana, con misericordia y verdad se corrige el hombre, es de Dios. Nunca le doy yo gloria al hombre, ni a un verdadero siervo. Ni a un verdadero siervo. Ni a mí, que me considero, ahora sí que un siervo, fiel a Dios, no me doy la gloria a mí. Este fruto es de Dios. Y le voy a explicar por qué. Ya se lo he explicado, pero recuerde que siempre habrá gente nueva, que no vayas dando un seguimiento. Y mi deber, y de cada ministro, es deshebrar bien cada versículo. Ahora, con misericordia y verdad. Para poder tener misericordia, necesito estar en un nivel diferente al que voy a tener misericordia. Esto quiere decir, yo tengo un ejemplo, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo coche, tengo dinero en el banco, tengo una esposa, tengo hijos, tengo dinero de sobra y salgo y veo a una persona en situación de calle, vagabundo, un mendigo, sin bañarse ya 1 año, 2 años, una enfermedad en la piel, suplicando un taco, suplicando. Entonces,
yo veo su miseria, su pobreza. Veo que está totalmente en una situación muy diferente a la mía. Entonces, si yo tuviera misericordia, lo llevaría a un doctor, le compraría ropa, le compraría vitaminas, le compraría alimento, le compraría medicamento, lo desintoxicaría de todo la suciedad y de toda la debilidad o la anemia, ¿verdad? Y luego lo traería a mi casa. Entonces, de igual manera, cuando entró el pecado al mundo, por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, Satanás nos robó todas las riquezas que teníamos de Dios. Nos robó todo. Y nos trajo la muerte, la separación, y nos trajo un camino de esclavitud, un camino para lo cual nosotros no fuimos diseñados ni creados. Entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia siendo rico y mandó a su hijo siendo rico y siendo el heredero, o más bien el dueño de todo lo que Dios hizo, porque dice que todo lo que hizo, Dios lo hizo para su hijo, universo y todo, y que Cristo Jesús haya bajado a hacernos coherederos y participantes de esta riqueza. Nos trajo vida, resurrección, medicina, que es la palabra, paciencia. Ahora, entonces, una vez que yo recibí todo eso durante 1 año y medio o 2 años o 3 años, el amor de Dios en sus manos, su ternura, la paciencia que me tuvo para tener crecimiento, y yo una vez que ya tuve ese crecimiento, entonces tuve la fortuna de tener ese fruto a Dios y de poder saber que yo ya soy salvo, que tengo conocimiento, que me sacó del mundo, que estoy en el campo, que tengo oro espiritual, que tengo plata espiritual, que tengo comida en abundancia, que tengo mi canasta llena. Y al ver toda esa gente que está perdida como ovejas sin pastor, que son huérfanos, que son viudas, entonces la verdadera religión, dice la palabra, que es ir con la viuda, que es ir con el huérfano, que es ir a compartir, que tengo la canasta llena de semillas para ir con los que están en situación, no por los impíos, no por los inicuos que tuvieron oportunidad, se burlaron de Dios y Dios ya los sacó, no, sino con los que no han tenido oportunidad. Eso es en donde Jesús dijo, yo vine por pecadores, por los que estábamos, yo soy uno de ellos, el primero, yo era un pecador. Pero si yo practico el pecado, Cristo Jesús ya no se sienta conmigo. Entonces, la misericordia es que si ya Cristo Jesús me hizo heredero de sus riquezas, me dio vida, estoy en la casa del Padre espiritualmente, soy el templo de Dios, entonces, con misericordia y claro, con verdad, porque debo de traer la palabra, la verdad es la palabra, y verdad se corrige el pecado. Entonces voy a ir con esa ovejita que es pecadora, con esa ovejita que está en el mundo, con esa ovejita que sus caminos parecen limpios, en su propia opinión, y voy a ir con misericordia y con la palabra, que es la verdad, a decirle que está en pecado, a corregirle el camino y la vana manera de vivir en la que estuvimos y en la que está todo aquel que no ha entrado por la puerta del redil. Entonces, eso es, pero ese fruto proviene de Dios. El tener misericordia es un fruto de Dios, porque Él es el rico. Entonces, y con verdad, se corrige el pecado. Y dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Ahora, uno es instrumento, tiene a Dios, tiene misericordia, lleva la verdad, y entonces la bendita palabra siempre nos habla de la muerte, de la vida, de la maldición y de la bendición.
Y ya cada corazón, según su creencia, según su fe, considerará el temer a lo que está predestinado, si no se pasa de bando o quedarse allá. Eso ya no depende de uno, ya depende del corazón. Pero los que tienen temor, por medio de una iglesia verdadera, por medio de una iglesia que tiene misericordia, por medio de una iglesia que tiene la verdad, por medio de una iglesia que va a decir que esos caminos no llevan a la vida eterna, entonces, con el temor de Jehová, los hombres toman su cruz. Porque el tomar la cruz, el bautizarse es apartarme del mal. En el momento que se me da el Evangelio, en el momento que tengo la oportunidad en donde Dios me dice, sal y entrégate y toma la cruz, apártate del pecado, muere al pecado, muere a ese Señor y entrégate a Él. Entonces, en ese momento, con el temor de que sé que va a haber un juicio, de que Dios es el creador, que no hay otro Dios, entonces, con ese temor, me aparto y tomo mi cruz y me aparto del pecado, me aparto de los caminos que yo pensé que eran limpios. Amén, gloria a Dios. Dice en el 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ahora, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Cristo Jesús caminó un camino que agradó a Dios. ¿Cuál fue el camino? Misericordia y verdad. ¿Cuál fue el camino? Que en todo momento estuvo dando testimonio de la vida. Que en todo momento estuvo trabajando y rogando por medio del Padre para que saliéramos de la miseria, para que saliéramos de la esclavitud. Ahora, el que imita a Cristo Jesús, claro, por medio del Espíritu Santo, y tiene ese fruto, son los que andan en los caminos que agradan a Jehová. Porque el camino que agrada a Jehová es repartir misericordia, llevar verdad, llevar el Evangelio. Entonces, esos caminos agradan a Jehová. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, fíjese bien, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Claro, porque cuando alguien camina el camino de Cristo y tiene misericordia y los hombres son enemigos, porque desde que vino Satanás los alejó. Y recordemos que Cristo Jesús nos vino a reconciliar con el Padre, que antes había un muro entre los hombres y Dios, llamado pecado, y que Cristo Jesús vino a romper las cadenas del pecado, nos vino a dar la libertad para hacernos amigos de Dios, para pacificarnos. Entonces, de igual manera, cuando hay hombres, cuando hay una iglesia que agradan a Jehová y están como Cristo, hay obra, y Dios hace que los enemigos, por medio de esta iglesia, se reconcilie. Esa es la misericordia, esa es la verdad. Lamentablemente, en estos tiempos estamos en la apostasía. Lamentablemente. No hay. O usted dígame, ¿ha tocado a su casa algún cristiano que llegue a darle las buenas nuevas? Mejor los testigos de Jehová, que claro que no son de Dios, están también engañados, pero por lo menos tocan puertas. Pero, ¿dónde está el mandamiento de Cristo Jesús que dijo, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a todos lo que yo les vine a enseñar a ustedes? ¿Dónde está? ¿Ha visto usted a un apóstol, a un pastor tocando puertas? ¿Humillándose? Lamentablemente no los hay. Entonces,
Aquí está, ¿verdad? La obra que pues probablemente estuvo hace muchos años, donde esta verdadera iglesia que tenía verdad, que tenía misericordia, pues iba a que eran los que eran enemigos a reconciliarlos. Dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dice en el 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mire, bendito hermano y bendita hermana, aquí habla de las cosas materiales. ¿Por qué Dios dice, confórmate con el vestir y el comer? ¿Por qué Dios en el nuevo pacto, cuando vino lo verdadero, en la Biblia, no me voy a basar yo en hechos que estén fuera de la Biblia, no permitió a un apóstol ser rico y tener en abundancia? ¿Por qué? Usted lea, y no vaya a confundir en Corintios cuando Pablo dijo, sé tener en abundancia y sé tener necesidad. Estoy acostumbrado a todo, soy un soldado. No vaya a malentender eso. Porque cuando Pablo dice, sé tener en abundancia y sé tener no nada, entonces Pablo en el mundo, era un tonto, porque no supo ahorrar, no supo negociar, tuvo una abundancia y luego era pobre, pues entonces meditemos. Cuando Pablo, por medio de los Corintios, por medio de los Efesios, Tesalónicos, y todo donde había hecho obra, le llegaban ofrendas, pues era un dineral, pero ¿qué cree que hacía con él? Lo repartía para que hubiera igualdad. Porque así dice Pablo, y aún de lo mío yo pongo, y nadie me va a quitar esa gloria. Claro, los que han leído la Biblia, bendito hermano y bendita hermana, yo hablo con la Biblia en el corazón, porque estos versículos que les estoy dando vienen en la palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es vivir mejor con poco hablando de las cosas materiales? ¿Por qué? Bien, Dios a través de los años me dio el razonamiento y me dio la oportunidad también de que si yo por algún lado me llegase 4 o 5 millones de pesos o $200,000, estamos hablando de lo mismo, para los que están en otro lugar, voy a usar dólares, $200,000. Entonces, los tengo y en automático traen un poder, el dinero, para empezar, no los voy a perder, los voy a duplicar, ¿cómo? A ver qué hago, los pongo en el banco, no, a ver, voy a ver qué negocios hay, yo sé que aquí en internet creo que puedo exportar de China, creo que puedo invertir en esto, voy a comprar y a vender carros, voy a ver, y me empiezan a desactivar mis pensamientos y mi corazón del pacto de amar a Dios y de amar a mi prójimo. O sea, eso son distracciones que Satanás da al cristiano incrédulo y al que se alejó de la cruz. Y sí se los da, porque a Satanás lo da porque sabe que con eso tiene apartados, atendiendo sus negocios, atendiendo su dinero, apartados de meditar día y noche, como dice en Josué 1:8, de meditar día y noche, en este libro de la ley, de amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda tu alma. Por eso, yo le hablo con razonamientos y bíblicamente. Por eso, dice la palabra, confórmate con el comer y el vestir. Confórmate y no codicies al impío. ¿Por qué, Señor? Bástate con mi gracia. Amén. Porque el que es espiritual se deleita en las cosas espirituales. Claro, yo le voy a decir algo. Cuando uno está enfocado en esto,
pues sí llega por añadidura. A mí me ha llegado de hecho de más. ¿Por qué? A mí no nada más me ha llegado el vestir y el comer. Me ha llegado más todavía. Para gloria de Dios. Pero no para ahorrarlo. No para estar pensando en negocios. No para estar pensando. No, no. El mismo Dios permite que, si ve que uno es un buen ministro también en las cosas materiales, Dios añade. Porque también la bendita palabra nos enseña a ministrar los bienes que Dios manda, a saber cómo ministrarlos, cómo administrarlos. Pero esa es otra enseñanza. Entonces, dice, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra, ya le expliqué por qué. Mejor es lo poco, fíjese bien, con justicia. Y aquí, justicia es tomar mi cruz, tener los mandamientos y estar sujeto a Dios todos los días. Y ahí está la mala interpretación del pueblo de las tinieblas. Ya ves, no es cristiano, ya ves, tiene poco, ya ves, no, es exagerado, es legalista, por eso Dios no le da, por eso Dios lo tiene así. Pero, pues ahora sí que nos van a vituperar, pero que no le dañe, como aquellos que en YouTube quieren manitas para arriba y cuando han tenido manitas para abajo muchos han hasta suicidado. No, Cristo Jesús tuvo manitas para abajo. Sigue teniendo la mayoría de las manitas para abajo, las sigue teniendo Cristo Jesús para el mundo, para abajo. Y Cristo Jesús sigue trabajando. Entonces, no nos importa lo que digan. Bendito hermano y bendita hermana. Me importa saber que estoy en la verdad. Entonces, más vale lo poco con justicia, fíjense bien, que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Sí? Y cuando habla de frutos, habla aquí en este versículo materialmente, casas, dinero, todo. Y sin derecho, ¿por qué dice sin derecho? Porque son perezosos. Porque ni siquiera trabajan en el campo que Cristo Jesús dejó. Entonces, no, sin derecho. Claro, Satanás se los da, pero con un engaño. Ya le dije. Versículo 9. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es lo mismo que vimos, ¿verdad? Que en los razonamientos, los caminos del hombre son limpios. Hay otro versículo donde dice, hay caminos que parecen derechos al hombre. Entonces, sí, cuando dice que Satanás es un ángel de luz, que se disfraza, claro que es astuto para que en una mente que no tiene conocimiento de esta ley, diga, pues ¿qué de malo tiene este trabajo? ¿Qué de malo tiene comer con el sudor de mi frente? ¿Qué de malo tiene trabajar todos los días y con mi esfuerzo y mi trabajo poder gozar de mi trabajo? ¿Qué de malo tiene? Claro, eso parece derecho al hombre, pero la ley nos da otra cosa. Ahora, el corazón del hombre, claro, mientras mi vida esté en el mundo, mientras mi corazón sea no el que me puso Dios, que es un corazón sensible, un corazón de carne, porque el corazón del hombre es de piedra, consagra, no tiene conocimiento, no tiene discernimiento. O sea, el corazón del hombre piensa en su camino, ¿sí? O sea, es egocéntrico. No piensa como, no puede tener misericordia de los demás. Piensa nada más en él y en su familia, ¿verdad? Nada más en su camino. Mas Jehová, por su misericordia, mediante una verdadera iglesia, mediante el Evangelio, cuando Dios nos permite llevar la verdad, entonces esta verdad endereza sus pasos. Lo saca de esos caminos que parecían limpios. Porque yo soy el primer pecador, le vuelvo a repetir, que yo me jactaba de mi obra, de mi camino, de lo que había logrado, de lo que había hecho. Pero por la misericordia de Jehová y mediante su verdad y su misericordia, me sacó de la vana manera de vivir, me sacó del engaño de Satanás, me sacó de Egipto y enderezó mis pasos.
para ir a la vida eterna. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Oráculo, un tesoro, vida, el verbo de Dios, pan de vida, palabra medicinal, palabra sin engaño, hay en los labios de alguien que haya escogido Dios y lo haya coronado, Dios y Cristo, con la corona de la sabiduría. El rey hoy es apóstol, un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista, un diácono, todo aquel que da testimonio con misericordia y con verdad, sea el don que tenga, porque todos los, sin importar el don, todos estamos trabajando para ir por cabritos, para llevar al hambriento, para llevar al sediento, todos estamos trabajando en la obra sin importar el don. Bien, eso, Dios ha puesto palabra de vida en los verdaderos representantes. Y rey no es para jactarme, no es para decir respeten al pastor, respeten al apóstol, yo soy más que tú. No. Satanás es el engaño que trae a muchas congregaciones. Rey es porque dice la palabra que en Hebreos que nos sujetemos a nuestros pastores, eso es ser rey, que nos ha dado una autoridad, un gobierno para apacentar a las ovejitas, hasta ahí, con simbolismos, porque un rey gobierna, como el rey David, como Salomón, como Cristo Jesús. Entonces, un representante, Dios le pone ovejitas para gobernar con su ley, con autoridad. Esa es la corona de vida que Dios ha puesto a los justos, a los que están en la cruz, a los que se ocupan en sus negocios, y ese tipo de siervos verdaderos como Pablo, que era y decía apóstol no por hombres ni de hombres, sino por Dios y de Jesucristo, son los que pueden tener un oráculo en sus labios. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Ahora, en juicio, en estar juzgando, en estar enseñando la verdad, en estar enseñando los juicios de Dios, no prevaricará su boca, no dirá mentira, no engañará. Porque recuerde que ya hemos visto en Proverbios respecto a los prevaricadores, que engañan. Entonces, un verdadero siervo de Dios no puede, un árbol bueno es imposible que dé malos frutos. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. También un árbol de higo no puede dar zapote, no puede dar naranjas, no puede dar piedras, da higos. De igual manera un justo da un fruto, no puede tener otro fruto. Versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Ahora, concordando con el versículo de arriba, de un rey que en su boca tiene un oráculo de vida y que habla con justicia. Peso y balanza justas son de Jehová. O sea, para que Dios ponga un rey, para que Dios ponga a un representante a apacentar ovejas, Dios tiene un peso, tiene una balanza para ver si la ovejita está bien comida, está gordita, como la que ofreció Abel, terminó su discipulado, a ver si está blanca, a ver si es una ovejita mansa, a ver si está bien alimentada, y dice, este es el peso del varón perfecto, esta es la estatura del varón perfecto, yo lo pongo, porque recuerden, nadie puede poner a un representante con escuelas teológicas, menos darle un diploma, como hoy hacen, o títulos de apóstoles y pastores. No, eso no lo trajo Cristo, no lo trajo Dios. Él trajo una balanza y Él conoce los corazones. Entonces,
peso y balanzas justas. Fíjense, justas, ahí está, justas. Él conoce, son de Jehová. Él es el que pone, Él es el que quita. Claro, también el hombre, pero no tienen la verdad. No están dentro de la casa de Dios. Dice, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Aquí está. Los verdaderos que han llegado a la estatura, los verdaderos que tienen la canasta llena y los peces llenos, no es obra de hombre, no es obra de nadie, es obra de Jehová. Claro, por medio de una iglesia verdadera, pero la gloria es para Jehová, obra suya. Porque el único que puede transformarme, o el único que me transformó de un animal que yo era a un ángel, fue Dios, obra suya. Entonces, esa obra es de Dios, esa estatura la da Dios, Él es el alfarero, Él es el que nos da la forma. Dice en el versículo 12, abominación es a los reyes hacer impiedad. Claro, bendito hermano y bendita hermana. Pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, puestos por Dios y pesados por Dios en la balanza, abominamos. Nos da asco imitar a los hipócritas. Nos da asco y tenemos por basura lo que me puede hacer impío, que es cualquier deseo de la carne. Es abominación. Nosotros lo estimamos todo como basura. Porque con justicia será firmado el trono. Ahora, yo quiero guardar la corona que Cristo Jesús me dio, el nombre que me dio, el ser miembro de su cuerpo, el ser sirviente, pastor, apóstol, lo que sea, ¿sí? Ok, tengo un trono, me ha dado autoridad para juzgar, me ha dado autoridad para apacentar, bien, yo sé que la impiedad me va a quitar la corona y me va a quitar esa gloria. Entonces, yo sé que aborrecer la impiedad, yo sé que aborrecer el mundo, yo sé que aborrecer las ofertas de Satanás y las seducciones, afirma el nombre que me vino a dar Jehová, el nombre que me vino a dar Cristo, y nadie me lo va a quitar mientras no peque, mientras sea justo, mientras me guarde. Por eso vuelvo a repetir lo que dice, porque con justicia será firmado el trono, aquí y el trono venidero que nos ofrece. Por eso es abominación la impiedad, porque yo sé que Satanás quiere quitarme el trono, quiere quitarme el título que me dio Jehová de pastor, no el hombre, quiere quitármelo, quiere arrebatármelo. Por eso aborrezco la impiedad, por eso la hago a un lado. Amén. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 46. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite. Gracias.